Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los trastornos del ánimo, ¿sí? Dentro de estos trastornos vamos a encontrar a la depresión y a la depresión mayor, que es con la que vamos a trabajar. El concepto de depresión mayor sería que es una enfermedad, ¿sí? En la que hay uno o más episodios de depresión, ¿sí? Estos episodios depresivos pueden variar desde leves hasta graves, con una amplia gama del deterioro funcional asociado al mismo, ¿sí? ¿Qué causas son las más frecuentes? Sí, tenemos dos causas que en sí mismas solas no van a ser determinantes de este trastorno, ¿sí? Pero que la combinación de ambas aumenta las posibilidades, obviamente, de sufrir un trastorno de depresión. Una de ellas es el componente genético, ¿sí? Quiere decir que hay una predisposición genética a la depresión, ¿sí? Y un componente psicosocial. Como decíamos, cada uno de ellos contribuye, ¿sí? Pero ninguno de estos explica solo el trastorno, ¿sí? Como múltiples factores causan el trastorno e influyen en el mismo. Los tratamientos eficaces habitualmente incluyen los abordajes psicosociales como educación y asesoramiento y fisiológicos, ¿sí? Como fármacos o psicofármacos. Aspectos generales de este trastorno. Es una enfermedad incapacitante, ¿sí? Por lo cual no se la debe tomar solamente como un episodio de tristeza, ¿sí? Es incapacitante y va a afectar el desempeño de las funciones tanto laborales como de pensamiento, las funciones familiares, ¿sí? E incluso de personales de higiene, de alimentación, etcétera. Esta depresión produce sufrimiento y discapacidad, ¿sí? Cuando no se pueden realizar estas funciones a las personas que padecen este trastorno, y también produce dificultad en las relaciones que tienen con otras personas porque difícilmente puedan ocuparse de otras personas cuando no son capaces de ocuparse de sí mismos, ¿sí? Acuérdense que produce esta discapacidad. Y hasta que es detectado y tratado, ¿sí? La persona, al no cumplir sus funciones, no encuentra una explicación en sí misma, está inmerso en la enfermedad y no se da cuenta, ¿sí? De este padecimiento. Entonces es la relación con los otros los que, además de complicarse, le van dando cuenta de su situación actual, ¿sí? Esta depresión hace que las personas pierdan la capacidad de disfrutar de las cosas cotidianas de la vida, ¿sí? De las que antes de tener este tipo de episodios solía disfrutar, ¿sí? Con frecuencia no pueden continuar asumiendo responsabilidades tanto familiares como laborales y no son capaces de realizar actividades de la vida cotidiana, como les decía anteriormente. En el caso sí del trastorno bipolar, primero vamos a ver qué es lo que es. Bipolar quiere decir una experiencia de los dos polos, bipolar, ¿sí? Entonces, de los dos polos del estado de ánimo. Puede tener manía y puede tener depresión, ¿sí? Manía visto desde la euforia. Acuérdense que cuando hablábamos de esquizofrenia, lo que trabajábamos también cuáles eran los signos entre comillas positivos, eran los síntomas maníacos, ¿sí? Entonces pensemos en este estado de ánimo en donde presenciamos manías y donde presenciamos depresión. Mayormente, a diferencia de lo que se piensa, lo que priman son los estados de depresión. Por lo cual, cuando la persona sufre de estos episodios de manía, se siente extremadamente bien, por lo cual es muy dificultoso que se quiera tratar porque siente que se lo apaga. Si pudieron ver o si no, les recomiendo que vean esta serie que se llama Spin Out, que es de El Lavillo en Netflix, ¿no? Que es de una patinadora sobre hielo.
Ella sufre de trastorno bipolar y está en tratamiento permanente. Mientras ella está con el tratamiento, es una persona estable y de características más bien tendientes a ser aburrida, como si estuviera apagada. Y en el momento en el que ella quiere empezar a tomar más riesgos sobre su carrera de patinaje, empieza a reducir la dosis de la medicación, que en este caso es litio, que es lo más común que se utiliza para los episodios de manía, ¿sí? Ella empieza a reducir la cantidad de litio hasta dejar de tomarlas y tiene unos episodios de manía bastante importantes, al principio más o menos manejable, y a medida que se va yendo a la impregnación de la medicación que quedaba restante, se le empieza a hacer una conducta inmanejable de la cual ella no puede responsabilizarse. Y les es muy dificultoso volver a tomar la medicación porque realmente la sensación es de bienestar. Ellos sienten que están bien mientras están con los episodios de manía, que todo a su alrededor les produce felicidad, que se sienten enérgicos, que pueden estar incluso días sin dormir, realmente lo están, pero el cuerpo está tremendamente cansado. De eso vamos a ir viendo ahora, ¿no? Estos pacientes con trastorno bipolar tienen un llamado trastorno maníaco depresivo, ¿sí? Porque pasan desde la manía hacia la depresión. Han tenido al menos un episodio maníaco o un episodio mixto, ¿sí? Del ánimo, o sea, de estar deprimido y maníaco al mismo tiempo o en tiempos no simultáneamente, sino alternados, pero han tenido ambos episodios, ¿sí? Con frecuencia estos pacientes también han tenido uno o más episodios depresivos mayores, porque este concepto de bipolar no debe bajo ningún aspecto confundirse, porque estamos hablando de estados del ánimo, con personalidad múltiple, que antes había una pequeña confusión. No son dos personas, no son dos personalidades las que viven dentro de sí, sino son dos estados de ánimo que conviven en la misma persona. Y su prima, o sea, mayormente lo que van a tener es estado más bien depresivo con algunos episodios de manía. Como generalidades, el estado de ánimo durante el episodio maníaco se puede describir como alegre, eufórico, elevado o anormalmente bueno, extremadamente bien se sienten, ¿sí? Se caracteriza por un entusiasmo constante y una indiscriminada y ganas de hacer cosas, de estar alegre, y también una pequeña cuota de irritabilidad, ¿sí? Este frenesí le parece productivo, ¿sí? Pero puede ser realmente desorganizado e improductivo, ¿sí? La persona se siente que está siendo productiva porque está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque tiene un pensamiento rápido y veloz, ¿sí? Con frecuencia las ideas delirantes son de grandiosidad, ¿sí? Con una disminución de la necesidad del sueño, un habla rápida, los pensamientos son rápidos y pueden ser desorganizados o incoherentes. Con frecuencia durante un episodio maníaco los pacientes están demasiado ocupados para comer, porque tienen ganas de hacer, y son tantas las ganas de hacer que no quieren volver a la rutina aburrida. Entonces se olvidan de comer y de dormir, por lo cual el deterioro físico, además del psicológico, es bastante importante después de estos episodios de manía, ¿sí? Lo que reduce aún más el aporte energético más el aumento de consumo dado la cantidad de actividad que le agregan en este episodio maníaco. La clase de hoy era extremadamente cortita, ¿sí? Porque quise separarla del estado, los trastornos del ánimo de los trastornos de la personalidad. Así que nos encontramos en la próxima clase, ¿sí? Para poder trabajar sobre los trastornos de la personalidad. Gracias.